Entonces vamos criando a nuestros hijos, a nuestros niños y a nuestras niñas en el ánimo de que es normal que te violenten, que tú mereces, incluso porque me lo merecía, que tú mereces que esa violencia llegue a tu vida. Y si vamos aprendiendo eso desde que somos niños, niñas y adolescentes, pues imagínense qué adulto vamos a ser. Y eso es indebido. El niño es un sujeto de derecho y entonces tiene derecho a expresar su opinión. No es de que tenga el pensamiento chiquito, tú no sabes de eso porque eres niño. Sobre todo en las familias o en las relaciones de pareja, a veces utilizamos a nuestros niños, niñas, adolescentes como objeto de cambio. No es la violencia no es tolerable en ningún sentido. A veces creemos que el jaloncito pues es una forma de educar. Bienvenidos a este podcast, Hablando Claro. Vamos a tener el día de hoy a una invitada excepcional. Vamos a platicar con Lorena Denis Trinidad. Ella es licenciada en Derecho, tiene diversas maestrías y tiene un doctorado en Derecho Público. El día de hoy, la importancia de que Lorena esté con nosotros en este podcast es para hablar acerca de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Bienvenida, doctora, Hablando Claro con Linda y Mesa. Muchas gracias a Hablando Claro por abrirme este espacio, en especial a ti, mi estimada Liney. Gracias por preocuparte por un derecho de niños, niñas y adolescentes, que además yo sé que va a salir después de este programa, pero hoy es 30 de abril, así que es una fecha muy importante para tener en cuenta estos derechos. Hablando de esto, ¿cuáles serían los derechos básicos de los que estaríamos hablando de los niños, las niñas y los adolescentes? Sí. Existe el artículo 4 de nuestra Constitución que protege los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero también existe la Convención de Derechos del Niño. En la convención vamos a encontrar una serie de artículos que refieren sobre los derechos que tienen los niños, cuáles los básicos y los que conocemos: derecho a la alimentación, a tener una familia, a la educación. Pero, y entre todos estos derechos, sí quiero decir que la Convención de Derechos del Niño prevé 4 principios que son como el eje rector, son la forma de tomar de la mano a los niños, niñas y adolescentes, no solamente en el sistema jurídico, sino también el impacto que tiene en casa, en la familia. Y los 4 principios son igualdad y no discriminación, vida y supervivencia del niño, niña, adolescente, el interés superior de la infancia y escuchar siempre la opinión del niño, niña, adolescente. Ejemplo, vida, o incluso todos se relacionan entre sí, el interés superior de la infancia. Si por algún modo una familia tiene pues la creencia de que una transfusión de sangre para un niño, para una niña, no debe ser porque así lo cree y es su creencia religiosa o por las razones que tenga, y está en peligro la vida de un niño, pues el juez o los jueces tienen este doble derecho entre el derecho a la educación que tienen los padres, el derecho a tener una creencia religiosa, y por el otro lado está precisamente lo relacionado con el niño. Evidentemente, pues va a ponderar siempre la vida del niño o niña adolescente. Tratándose de la igualdad y no discriminación, no es solamente la discriminación que podemos tener respecto a un niño o una niña por el sexo, por sus creencias, por las circunstancias que él tenga, sino también hablamos de una discriminación indirecta que es la que se ejerce en contra de los padres. A veces los niños y las niñas tienen alguna discapacidad o vulnerabilidad. Por ejemplo, tenemos a niños que tienen que tomar terapia. Claro. Entonces, no es en sí una enfermedad, sino una que condición. tienen una condición.
Entonces, el padre o la madre, si pide una autorización en su trabajo, pues le dicen no, porque no está con 38 grados de calentura o fiebre o ese tipo de cosas, y por lo tanto no te concedemos la autorización. Eso es discriminatorio porque el padre debe o la madre debe velar por esta crianza eficiente y este cuidado y protección que debemos tener a nuestros niños, niñas, adolescentes. Entonces tenemos esta vida y supervivencia, igualdad y no discriminación, y también el interés superior de la infancia. Es un principio fundamental, algo que rige no solamente a la autoridad jurisdiccional, sino a cualquier autoridad, inclusive administrativa, pero además que impacta mucho en nuestra casa. Y este interés superior de la infancia lo podemos clasificar de tres formas. Cuando nosotros a veces tenemos que decidir entre un derecho de un adulto mayor, entre alguien que también tiene una vulnerabilidad, mujer, alguien privado de la libertad, y tenemos también que decidir respecto a un niño o niña adolescente, pues siempre va a estar en interés superior este niño o niña adolescente. Cuando tenemos una norma y está la norma, pero resulta, ejemplo, las mujeres que están recluidas solamente pueden tener sus niños hasta 3 años, pero a lo mejor el niño a los 3 años no está listo para esa separación abrupta y tiene que hacerse esa separación de manera paulatina. Tenemos la norma, pero va a ponderar siempre el interés superior de la infancia. La adopción homoparental. Oye, la ley, nuestro Código Civil, que es del 97, no prevé la adopción homoparental, pero tenemos dos opciones: o llevar al niño a una institución, algún albergue, que es la última ratio, o en su caso, pues ponderar, está en la ley, o le damos una familia, ¿no? Entonces, siempre es ponderar el interés superior de la infancia y que ese niño o niña adolescente crezca en una familia. Y finalmente incluso sirve y rige a toda norma del procedimiento este interés superior de la infancia, porque a veces hay formalidades en la ley. A veces la ley es cuadrada y siempre se tiene que decidir en base a este interés superior. Y el último principio, los vuelvo a repetir, vida y supervivencia, igualdad y no discriminación, interés superior de la infancia, y finalmente tenemos escuchar siempre la opinión de un niño. Y mira, Linney, impacta en las familias. ¿Y por qué digo que impacta en las familias? Porque estamos acostumbrados a que los niños, niñas y adolescentes son los que tienen pensamientos chiquitos, los de mi pobre angelito, y donde su opinión no cuenta. Es más, fuimos educados que cuando estábamos en una plática de niños y adultos y quería un niño expresar su opinión, pues ¿qué nos decían? Esta plática es de adultos, o sea, el niño no tenía opción, y en nuestra generación inclusive, pues nada más nos volteaban a ver y ya sabíamos que ahí no teníamos nada que decir. Y eso es indebido. El niño es un sujeto de derecho y entonces tiene derecho a expresar su opinión. No es de que tenga el pensamiento chiquito o tú no sabes de eso porque eres niño. Y la forma de crianza en cada familia pues también es diferente. Entonces, este último principio para mí es de los más importantes, porque ninguna autoridad, Linney, nadie puede decidir sobre la vida de un niño sin antes saber cómo se siente, qué opina, qué necesita o en qué se le puede apoyar. Y de hecho muchas de las veces también se dice que no lo escuchan o que no es escuchado porque puede estar manipulado, ¿no? Sí, fíjate que a veces, pues yo soy jueza de familia,
Entonces escucho a los niños casi a diario y a veces una escucha y otra escucha, y a veces creemos que lo que va a preguntar la autoridad jurisdiccional es, oye, ¿con quién te quieres ir? ¿Con tu mamá o con tu papá? Y no es así. A veces, es más, ni siquiera se le pregunta con quién te quieres ir, sino vamos haciendo una serie de entrevistas en escucha donde incluso el niño va diciendo sin siquiera darse cuenta qué es lo que va diciendo. O la pregunta o el impacto, directa, ¿no? exacto. Por ejemplo, me dio mucha risa el otro día en audiencia porque el niño preguntaba, yo le pregunté, oye, ¿y papá tiene novia? ¿Por qué pregunté eso? No porque nos guste, quisiéramos saber la vida privada. íntima y privada de alguien, sino porque influye directamente las nuevas parejas en la vida de un niño o de una niña. Y entonces le preguntó al niño, oye, ¿y tu papá tiene novia? Y me dice, sí tiene, pero me dijo, si te pregunta, dile que no tengo novia. Y por ahí hay algo que dicen, ¿no? Los niños dicen y las los verdades. borrachos siempre dicen la verdad. Yo creo que sí, es una gran verdad. Decías hace un momento que estos derechos también afectan en la familia y afectan en la comunidad. ¿De qué manera podemos ver esta afectación o este beneficio? Creo que más que afectación es un impacto y es en beneficio. La forma de educar a nuestros hijos y a nuestras hijas es distinta. Hablamos de crianzas eficientes. ¿Qué es lo que sucedía anteriormente? Pues si no hacías algo que consideraba papá o mamá o quien fuera tu tutor correcto, pues seguramente pues te iban a violentar. Y vamos normalizando la violencia en nuestra casa e incluso la vamos pasando de generación en generación. Como una conducta aprendida. Exacto, o sea, es como si a mí me hicieron esto. Me castigaban o me golpeaban o me encerraban en un cuarto, ¿no? Porque incluso hasta dicen, si yo no estoy traumado y no me pasó nada, desafortunadamente no nos damos cuenta que sí, que todos de alguna forma traemos heridas que tenemos que curar. Traumas de la infancia. Y fíjate que hay algo que igual en escuchas me llama mucho la atención y es el hecho de que los niños al momento en que se les está preguntando sobre si reciben algún tipo de violencia o algo, me dicen, me pegan lo normal. Imagínense. O sea, lo estamos normalizando. Sí, o además, sí, oye, pero sí me pegan, pero fíjate que es porque me lo merecía, porque yo me porto mal. Entonces, vamos criando a nuestros hijos, a nuestros niños y a nuestras niñas en el ánimo de que es normal que te violenten, que tú mereces, incluso porque me lo merecía, que tú mereces que esa violencia llegue a tu vida. Y si vamos aprendiendo eso desde que somos niños, niñas y adolescentes, pues imagínense qué adulto vamos a ser. Ahora, tú tienes más de 28 años de trabajar en este ámbito judicial y has tenido oportunidad de estar certificada por la UNICEF, de trabajar también en este protocolo de infancia y de adolescencia que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Este protocolo para qué sirve o en qué ayuda para el tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Nosotros necesitamos los operadores jurídicos, pero incluso les digo ahí en casita, también esto puede servir a ustedes, lo pueden descargar en internet. Es un protocolo que nos habla en 3 partes o está estructurado de 3 formas. La primera de ellas es justicia adaptada. Conoce a tu niño, a tu niña y adolescente. Cada niño es distinto, Linney. No puede ser la misma justicia para Lorena que para Pedrito. Cada uno tiene una necesidad distinta. ¿Qué impactos tienes incluso? No es lo mismo alguien
que vive en un lugar rural a alguien que vive en un lugar urbano. Sus requerimientos son diferentes. Entonces, lo primero que te dice este protocolo es cuáles son las teorías que existen de los niños, incluso cita la de Jean Piaget. Conoce qué edad tiene tu niño, qué circunstancias influyen en él, porque no es lo mismo escuchar a un niño de 5 años, 6 años, a escuchar a un adolescente de 16. Entonces está pasando por momentos distintos y hay algo que se llama autonomía progresiva y diversas teorías que hacen que le dicen al juzgador, a ver, no son objeto, son sujetos de derechos. Los niños, niñas y adolescentes no le pertenecen a los padres, se pertenecen a sí mismos. Entonces, conoce cuál es la vulnerabilidad, qué edad tiene, dónde estudia, qué le gusta, cuál es su proyecto de vida. Una de las cosas que a veces me impacta es cuando yo le digo al niño, ¿qué quieres ser de grandes? Hay niños que ni siquiera tienen un sueño y un anhelo. O sea, ¿qué es lo que quisiera hacer? Y hay otros que juegan o incluso imaginan ser policías, ser maestros, ser abogados, ser arquitectos. He tenido de todo, astronautas, presidentes, presidentas. Es decir, primero conoce al niño. En segundo lugar, el protocolo te dice, a ver, ya que conociste, te voy a enseñar cuál es el sistema jurídico de protección nacional que tienen los niños, las niñas y las adolescentes e internacional, porque también existe la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que impacta. Y finalmente una tercera parte te dice, hay cosas que debes modificar. La justicia en el caso de niños, niñas y adolescentes no debe ser igual a la de un adulto. Los plazos no son tan tardados, tienen que ser rápidos. Hay figuras jurídicas que las conocemos los abogados, pero nada más para ponerla en contexto aquí, cuestiones como competencia, cosa juzgada, que sé que los abogados que escuchan en casa pueden identificarse muy bien, pero en sí es que cualquier formalidad que exista debemos eliminarla. Y también incluso hasta cómo actuar en caso de una sustracción de un niño. Imagínense que de repente tengas que recuperar ese niño, esa niña, porque exista esta orden, esta alerta Amber, y de repente el niño esté durmiendo y lleguen, no sé, 20 policías que no estén preparados para ello. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Qué se debe tener? Es el ABC. Esa sensibilidad también, ¿no? Exacto, es el ABC, ese protocolo nos sirve a los operadores jurídicos para tener el ABC en los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y se da en este ámbito todo este tema de la sustracción del menor, ¿no? Sí, inclusive ahora, dado que se abren las fronteras, las parejas se conocen por medios digitales, pues existen los juicios de restitución internacional. Muchas veces sustraen a los niños sin el consentimiento del progenitor, de la progenitora, y pues tiene que ordenarse un procedimiento muy especial que se sigue a través de relaciones exteriores, donde interviene migración, DIF, el Poder Judicial e incluso Fiscalía. Entonces es una serie de autoridades que influyen ahí. En lo personal soy jueza de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes y pues corres, es una experiencia muy gratificante, pero sí debes asegurarte, vaya, que no se vuelva a trasladar al niño. Y los tiempos, ¿no? Porque a veces súper rápidos. En que lo haces o en que se emite la orden, ya el menor ya está hasta en otro lugar. Sí. Así es. Ahora, hay otro punto que creo que también es importante, que cómo podemos los papás, las mamás, los tutores, velar por estos derechos de los niños y de las niñas. Porque a veces también
no sé si te lo parezca, como un tema de ignorancia. O sea, ignoro el tema y por lo tanto no sé ni siquiera si estoy cometiendo un delito. Ajá, o estoy haciendo una crianza deficiente. Claro. Creo que hay una fórmula muy sencilla: protección y bienestar. Como padres debemos procurar esto siempre. ¿La decisión que estoy tomando realmente protege a mi hijo o a mi hija? ¿Estoy procurando un bienestar para él o para ella? ¿Sí? Y desde luego tratarlos no como objeto de, sobre todo en las familias o en las relaciones de pareja, a veces utilizamos a nuestros niños, niñas, adolescentes como objeto de cambio o como forma de presionar, de violentar a la otra pareja. Creo que aquí lo importante es la expresión de que pareja no van a volver a ser, pero padres toda la vida. Debemos procurar siempre esta protección y bienestar y que nuestra crianza sea eficiente. No es la violencia no es tolerable en ningún sentido. A veces creemos que el jaloncito pues es una forma de educar y tampoco es que los niños, niñas y adolescentes hagan lo que quieran, porque también a veces en las conferencias me dicen, oiga, pero por eso estamos como estamos. No significa que el niño va a hacer absolutamente lo que quiera, significa que voy a estar al pendiente y que la crianza que le voy a dar yo va a ser eficiente y que lo voy a educar, pero con una educación respetuosa de sus derechos de niño. Y lo que en psicología muchas veces también se le llama la contención, ¿no? O sea, decirle hasta aquí. Ajá, sí, límite es una forma de educación, sí. Y tratar, ¿no? de actualizarnos en el tema de no repetir los patrones que traemos de aprendidos. Como decías, a veces con una mirada ya sabías cómo te iban cuando se iban las visitas, ¿no? Sí. Y es algo que vamos llevando de generación en generación. Desafortunadamente, la verdad que yo recuerdo, ahora que estoy tan empapada en los derechos de los niños, niñas y adolescentes, yo digo, híjoles, mis padres a lo mejor sin querer tomaban en cuenta mi opinión y fui aprendiendo que mi voz cuenta y que mi voz es valiosa, porque fíjate, te voy a platicarle y me decía, me pedían opinión hasta, hija, fíjate que vamos a pintar la casa. Y me llevaba mi papá la lista de colores que te ponían y que ustedes saben de dónde, sí. De qué pinturas. Y entonces me decía, ¿qué color eliges tú? Y ya yo le decía tal, y al otro dijo, ¿y tú qué opinas tal? Y así. Recuerdo una vez que iban a comprar el estéreo de la casa. O sea, yo ahora digo, ¿por qué me sentaron como si fuera así? Y me dijeron, la experta, mira, ¿no? exacto, en el tema. Obvio que no me hacían caso en nada, que nunca pintaron del color que yo quería. O sea, no, pero que me enseñaban que mi opinión es importante y que claro. Para esa familia mi opinión es importante. Y esa es la forma de educación y de crianza que necesitamos en cada familia, esa crianza respetuosa, ¿sí? Ahora, como sociedad podemos obviamente contribuir nosotros en esta protección de los derechos en la medida que también hagamos esta conciencia, ¿no? Porque entiendo que también ustedes en esa parte de juzgadores pues tienen mucho que ver con temas de psicología, de pedagogía, de entender el comportamiento humano. Sí, fíjate que ha cambiado totalmente. De hecho, ya los abogados y abogadas va a haber un código nacional. Ya no se exigen la especialización en infancia y en adolescencia. El artículo 666 del Código Nacional ya no los requiere. ¿Por qué? Porque se ha ido modificando. Imagínense, citas a un niño a las 10 de la mañana y la audiencia comienza a las 2 de la tarde. O pretenden
continuar con juicios donde quien lleva el peor desgaste no es papá o mamá. El peor desgaste de un juicio es para ese niño o esa niña. Fíjate que en la experiencia, a mí los que más me preocupan, todos me preocupan, pero me llama mucho la atención los adolescentes, porque veo adolescentes deprimidos, veo adolescentes creyéndose incluso feos, con baja autoestima. Resentidos. Y veo que nuestros niños, niñas y adolescentes están solos. Cuando yo le pregunto a un niño, siempre le pregunto, ¿qué te gusta? Dime 5 cosas. ¿Quieren saber en casa si realmente son padres presentes o ausentes? Pregúntenle a sus hijos 5 cosas que disfruten o que les gusten de ellos. Y van a ver que la primera, así es, jugar. Siempre me dice, me gusta que juegue conmigo. Sin embargo, cuando yo les pregunto, ¿qué es lo que no te gusta? Que si tuviéramos una varita mágica, se lo quitaríamos, siempre me dice el celular. Entonces, desafortunadamente, estamos teniendo niños, niñas y adolescentes, pues con padres ausentes totalmente, porque ambos a veces están haciendo hasta jornadas laborales y dedicándose a la profesión, y muchas veces quien se encarga de la educación pues de los niños es o una persona externa o incluso los propios videojuegos, el celular, y aun cuando están ahí, a mí me llama... Están presentes en una ausencia. Exacto, por ahí dicen que mírame con los ojos, escúchame con los ojos. ¿Por qué? Porque estamos, a ver, dime, hijito, sí, hijita, pero estoy con el celular. Entonces escúchame, pero con los ojos, ¿sí? Claro. Tan siquiera lo mínimo es, mírame, dame ese tiempo de calidad que cada hijo, hija, niño, niña, adolescente requiere. Y Lori, ¿tú qué le dirías a toda la gente que en estos momentos nos está viendo en el podcast? ¿Qué consejo les darías, además de esta presencia real y verdadera en la familia, pues para proteger siempre a nuestros niños, a nuestras niñas y a los adolescentes? Pues yo les diría que la forma de educar y que incluso nos educaron no es la más correcta. Por más que me digan, yo tuve una niñez feliz y tuve los mejores padres, hay ciertas cosas que vamos acarreando de generación en generación y que existe una nueva forma respetuosa de los derechos humanos, respetuosa de los derechos de la niñez, donde cada niño merece a padres estables emocionalmente, a familias que aun cuando estén separados papá y mamá, pues sigue siendo la familia de su niño, de su niña y de su adolescente y de su hijo, y que por lo tanto merece esa familia que le procure una protección integral. Y una seguridad, ¿no? Que un niño seguro, una niña segura, un adolescente seguro, será un adulto con éxito, exitoso y seguro en la vida. Y fíjate, volviendo al tema de los adolescentes, para mí me parece increíble niños o adolescentes ya consumiendo alcohol, consumiendo droga, drogándose. Alguna vez tuve una diligencia donde el niño llegó drogado y papá y mamá estaban preocupados por los bienes de la disolución del vínculo matrimonial, por la situación de cada uno y por el duelo que estaban viviendo por la separación, pero han olvidado a sus hijos y que ahí está de por medio los niños. Pues muy bien, Laura, pues muy interesante este tema. Creo que además toda tu experiencia de tantos años en el Poder Judicial, de tanta preparación, tus maestrías, el tener esta especialidad también en mediación de conflictos, creo que esto contribuye para que pues hoy en día tengamos una justicia pronta y expedita y sobre todo se resguarde la protección de la infancia y de los jóvenes. Sí, así es.
Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Ligney Mesa Hablando Claro. Yo te agradezco que nos hayas hecho el favor de acompañarnos y de tener esta charla en donde hemos tenido esta plática que conecta y que la intención es justamente eso, conectar con nuestro público e ir haciendo conciencia de todos estos temas que nos afectan y nos afectan también como un crecimiento como sociedad. Sí, no utilicemos a nuestros hijos como objeto de... Nuestros niños son sujetos de derechos con autonomía progresiva y merecen crecer bajo una protección integral y una crianza eficiente. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado hasta el final en este podcast. Recuerden activar la campanita, suscribirse para que les lleguen las notificaciones donde tenemos estreno cada domingo.